Vamos a hacer una oración que el Señor nos guíe porque nos fortalezca, porque traemos una predicación de 3 horas 45 minutos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, rogando de tu gracia, de tu dirección, de tu sabiduría, Señor, para trazar, para vivir esta palabra, para que cumpla, Señor, el propósito en cada corazón, Señor, que le escuche. En el nombre de Jesús. Amén. No se puede tocar el tema del perdón sin mencionar la ofensa. ¿Cómo pudiéramos decir que tenemos que tratar el tema del perdón sin saber que alguien ofende o fue ofendido? La carta de Santiago es una carta dirigida a cristianos. Hay un capítulo, un versículo ahí donde dice que todos los creyentes, incluyendo por supuesto los creyentes, batallamos con lidiar con las ofensas, con el perdón. Y dice que ofendemos muchas veces. Quiero iniciar con Santiago capítulo 3 a partir del verso 1. Santiago capítulo 3 verso 1 dice, leo en Reina Valera 60, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de tener mucho cuidado con lo que predicamos, con lo que enseñamos, tenemos que vivirlo. Dentro de todas las enseñanzas que vienen en la Biblia que nosotros predicamos es, pues perdona o pide perdón. Pero si no practicamos lo que enseñamos, vea lo que dice este versículo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque si enseñamos algo debemos vivirlo y ser ejemplo. Ahí va la causa, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas. Ya va a empezar otra vez. Y a veces te despiertas en la mañana y estás con una actitud incorrecta, o alguien en tu casa, o tu esposo o tu esposa. Y ofendemos muchas veces. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren, hermanos, Dios sabe muy bien que mientras que estemos de este lado del cielo, seguimos batallando con todas las imperfecciones que tenemos los seres humanos. Una de esas imperfecciones, una de esas luchas con las que batallamos continuamente es lidiar con las ofensas. ¿Qué hacemos? De modo que aunque seamos cristianos, nos toca contender con esa lucha. Si perdono, si sí o si no, qué tanto tiempo. Tanto con las ofensas que hacemos como con las que recibimos. A lo largo de este estudio veremos que Dios dice que uno de los rasgos distintivos de todo hijo de Él, de todo creyente, es la práctica del perdón, tanto el pedirlo como otorgarlo. Y eso no es fácil. Un deber de todo cristiano es perdonar aunque no le pidan perdón. Aunque no le pidan perdón. Cuando lo ofenden. Mire qué tan importante es para Dios el tema del perdón, que Él dejó muchas citas bíblicas en las cuales habla acerca del tema. Y una de ellas es en el modelo de la oración, en el Padre Nuestro. El modelo de la oración, hay una parte que dice: y perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros. Esa parte, hermanos, es muy desafiante. Muy desafiante, muy retadora esa parte está escrito en Mateo capítulo 6.
así como nosotros perdonamos, así perdónanos. De manera que si nosotros no perdonamos de todo corazón, tampoco Dios nos perdona. Si no mostramos actos de misericordia, tampoco Dios, la Biblia lo dice. Voy a leer Mateo 6:9, dice, quiero llegar al verso 12, tomo desde el verso 9, Mateo 6, dice, vosotros pues, este es Jesús hablando, dice, vosotros pues oraréis así. Espero los que están hojeando Biblias. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que eres santo, santificado es tu nombre, venga tu reino, que tu voluntad, Señor, tu reino se haga, tanto así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. El verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros lo hacemos, hazlo tú también. Qué comprometedora es esta parte cuando nosotros leemos u oramos esta parte del mismo modo. ¿Cuál es ese modo? ¿Cuál es ese modo con el que Dios nos perdonó a nosotros las ofensas? ¿Cuál es ese modo? Sin merecerlo. Por gracia, dijo alguien por ahí. Sin merecerlo. Nadie de los que estábamos aquí merecíamos el perdón, pero Dios nos lo otorgó. Una de las causas por las que muchas veces no soltamos el perdón es porque, ¿qué se va a andar mereciendo que lo perdone? ¿Y por qué? ¿Por qué voy a perdonar a mi papá? ¿Por qué a mi tío? ¿Por qué al hermano? ¿Por qué a la hermana? ¿Por qué? Es que ustedes no saben lo que me hizo, lo que dijo. ¿Por qué? De modo que si alguien no perdona, entonces, en estos mismos versículos de Mateo dice que Dios tampoco. Vea lo que dice el versículo 14 en este mismo capítulo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice el 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, se va cargando con ese peso, ese costal de cemento, de piedra, de lo que sea. He estado predicando la palabra de Dios en algunos servicios funerales. Una de las razones, he observado que una de las razones por las cuales las personas lloran tan desconsoladamente, una de las causas es porque no arreglaron alguna ofensa con la persona que murió. No se arregló. Y hay gente que llora y dice, la frase que voy a decir es con respeto. Hay gente que llora y dice, como esto, papá, por favor, háblame. Y le pegan al ataúd, háblame, perdóname. Hijo, hija, a veces está el hijo ahí frío el cuerpo. Por favor, háblame, perdóname. No le va a hablar. No le va a hablar. Ya está muerto. Hoy se tiene que hablar. Hoy. Le gritan al féretro frío, por favor. Va entrando en la tierra y perdóname. ¿Por qué esperar? La pregunta es la siguiente. Esa falta de práctica del perdón, de pedirlo, de otorgarlo, ¿sucederá también entre cristianos? ¿Usted qué cree? Sí. Lamentablemente, sí. Por eso es que Dios deja incontables citas bíblicas para tratar el tema.
entre cristianos. Por eso es que el tema de hoy se titula Los cristianos y el perdón. Porque pudiéramos decir, los inconversos, los mundanos, los impíos, bueno, allá ellos. No, los cristianos. Los cristianos. Entre cristianos. Esposos, que hay una diferencia muy marcada. Y por años, crónicas. Hermanos cristianos con otros hermanos, pastores con otros pastores. Y luego venimos y nos paramos. Señor, tu bendición. ¿Cómo? Vamos a ir a nuestras Biblias para ver qué es lo que Dios dice al respecto. Donde habla a cristianos. En Efesios capítulo 4, en el versículo 17, en algunas Biblias hay un subtítulo. Yo quiero que alguien participe y me diga qué subtítulo hay en su Biblia en el verso 17 de Efesios 4. La nueva vida en Cristo. Vivir como hijos de Dios. Ahí está. Entonces, esto comprueba que lo que vamos a leer no es para inconversos, es para nosotros. Voltea con alguien a tu lado y dile, atento que Dios nos va a hablar. Es para nosotros. Ahora dice el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, aquellos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, escuche, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ya no. Dentro de la larga lista que Pablo menciona a la iglesia en Éfeso, y Dios habla a Casa de Oración Nogales, dentro de la larga lista de cosas que dice, ya no, porque es una nueva vida en Cristo, porque ahora somos cristianos, ya no. Pásese al versículo 31. Vamos a ver esa larga lista que dice Dios, ya no. Y el verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Ajá. ¿Cree usted que haya un que otro cristiano amargado? Sí. Amargados, hermano. No gozan de una vida plena en Cristo por no soltar el perdón, por no pedir el perdón. Alguien dijo acertadamente, el rencor es como un veneno que tú te tomas creyendo que le va a hacer daño a otro. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, ahí está, unos a otros, cristianos, perdonándoos unos a otros. Y vuelve a decir la fórmula, la manera, al final del verso 32. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí vuelve a decir lo mismo que dicen en Mateo 6:12. Como Dios, ¿cómo te perdonó Dios? Sin merecerlo. Sin merecerlo. Es que ¿cómo yo voy a perdonar una vez más? ¿Cómo voy a perdonar a mi mamá? ¿Cómo voy a perdonar a mi papá? ¿Cómo? ¿Así? Sin merecerlo. Es que tú no sabes lo que me hizo. Bueno, ahora eres nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Es para ti. Cuando aquel anciano de 83 años llegó a mi casa, un hombre desconocido hace 2 años, o va a ser 2 años, diciendo que era el papá de mi esposa suspira profundo y dice, gracias Señor, porque ahora soy tu hija. Porque en otro tiempo yo no hubiera actuado así.
de la manera como Dios nos perdonó. Otro pasaje que habla a cristianos es Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ojalá y si durara 3 horas 45 minutos la prédica. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, ahí va, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿A quién habla? Alguien dijo acertadamente por aquí, a nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿Cómo nos falta humildad? ¿Cómo nos falta humildad? Vestidos de mansedumbre, de paciencia, dice el verso 13. Ahí va. Soportándoos unos a otros. ¿Conoce usted personas que son difíciles de soportar? A lo mejor tiene a alguien en su casa. A lo mejor alguien en tu casa te tiene a ti difícil de soportar. Uy, ya va a empezar otra vez, no la soporto. Y el mandato es, el verso 13 dice, soportándoos unos a otros, y vea lo que añade, y perdonándoos unos a otros. Luego dice, si alguno, ese alguno, yo tengo subrayado en mi Biblia, gracias a Dios por la tecnología que me permite subrayar, marcar el texto. Ese si alguno aquí, es alguno que ya está vestido como escogido de Dios según el verso 12. Es algún cristiano que sigue en una feroz lucha con perdonar o pedir perdón. ¿Qué dice? Si alguno tuviera queja contra otro, claro que va a haber quejas por nuestras imperfecciones. Vuelve a decir la misma fórmula que dijo en Efesios 4, 32, la misma fórmula que dijo en Mateo capítulo 6, versículo 12, la misma fórmula dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vea lo que dice el versículo 13 al final, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez, ¿cuál es esa manera? Sin merecerlo. Es que mi papá no se merece que lo visite. Mi papá no se merece que le hable. Tú tampoco merecías que Dios te hablara. Mi papá no se merece que lo perdone. Tú tampoco merecías que Dios te perdonara. Esa manera inmerecida, qué difícil es, hermanos. Es difícil. Es difícil, nosotros hemos recibido agresiones, ofensas, y yo he tenido a disposición a personas que un abogado llegó y tenía a disposición a una persona y tenía todo yo para hacer caer todo el peso de la ley y no le iba a ir nada bien a esa persona. Yo deseaba en mi carne, para mi vergüenza y como algo normal, yo deseaba hacer caer todo el peso de la ley. Y yo como espiritual, dije, tengo que orar, dije, para ver qué es lo que Dios me... Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía la esperanza que Dios me dijera, ahórcalo. Y entro a mi cuarto y no me terminaba de postrar, apenas llevaba una rodilla cuando el Señor me dice, perdónale. ¿Eh? Perdónale. Y puedo hablar del tema con sanidad en mi corazón. Bien,
Sin duda alguna que alguien te ha ofendido. Eso es totalmente probable y comprobable. Alguien te ha ofendido. Quizá ni ganas tengas de perdonar a ese alguien. Pero revertiendo la encuesta o la probabilidad, es que sin duda alguna es que tú has ofendido a alguien. También nosotros nos comportamos a veces difíciles de soportar. Si no, los que estamos casados, voltea y pregúntale a tu esposa. Esa frase tan conocida: tengo ganas de irme lejos y perderme y que nadie sepa dónde estoy. Quizá otros no tienen ni siquiera la mínima intención de perdonarnos a nosotros. El asunto es, tú, yo, ¿qué vamos a hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer? Vamos a otro pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 21, parte del sermón del monte de nuestro Señor. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mire, hermano, para poder llegar a este nivel que Dios demanda de sus hijos, es necesaria la constante oración, la lectura, la consagración, para que podamos nosotros actuar, trabajar en la espiritualidad que Dios manda y no satisfaciendo los deseos de la carne, porque dice Gálatas 5, 16 al 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, borracheras, disensiones, amarguras. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Dice Mateo 5:21, dice, Jesús hablando, dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Jesús les está hablando a sus discípulos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando Jesús estaba dando el sermón allá, había gente realmente comprometida con él, discípulos genuinos, y había gente simpatizante también. Como diciendo: fíjate bien si quieres ser cristiano. Dice el verso 22: pero yo os digo que cualquiera, aquí otra vez es lo mismo que Colosenses 3:13, si alguno, cualquiera, aquí cualquiera va incluido cualquier persona, pero van incluidos los cristianos. Me gustó ese sí. Cualquiera, dice Jesús, cualquiera, dice, que se enoje. Mire, hay razones aceptables de parte de Dios para enojarnos, dice Efesios 4:26, airaos. Pero no hay que pecar dentro del coraje. Ley del hielo, no le hablo. Ahora verá este hermano, Facebook, ¿cómo hay gente hipócrita en las iglesias? Dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Y algún adolorido por ahí igual le pone me gusta, o me encanta, o comparto. ¿Qué dice Dios? Repito el verso 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, este enojarse es al grado de soltar palabras hirientes, soltar daño, con todas las agravantes de la ley, premeditación, alevosía, ventaja. Ahora verá cualquiera que haga eso, dice, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Se puede enfrentar a las consecuencias de llevarlo al C4, una demanda. Pero mire lo que dice al final, dice, y cualquiera que diga fatuo. Esa palabra fatuo
quiere decir todo tipo de palabras premeditadas con las agravantes de la ley, acciones que llevan todo el propósito y el deseo de hacer daño. ¿Y cuál es el resultado? Cualquiera que diga fatuo, vea lo que dice aquí, por favor, léalo con cuidado. Cualquiera que tenga ese tipo de prácticas y actitudes constantes, habla de alguien que no quiere ser dirigido entonces por el Espíritu Santo de Dios. Aunque de cierta manera tenga algún conocimiento de Dios, aunque vaya a la iglesia. Dice, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué dice, pastor, ahí? Bueno, léalo. Léalo bien. Si alguien constantemente hiere, si alguien constantemente está con esos arranques de ira y ofensas, y soltó aquel veneno, constantemente. Si alguien constantemente está ahí marcando heridas, recordando, rascándole a la llaga y constantemente, aunque vaya a la iglesia, a la que sea, aunque sirva, aunque traiga vestiduras largas, si sigue teniendo la lengua larga, no le espera nada bueno. Mira, hermano, no puedo hablar otra cosa que no esté en la Biblia. Si ese alguien no pide perdón, no perdona, no le espera nada bueno. No le espera nada bueno. Este versículo, vamos a leer Mateo 5:22 en palabra de Dios para todos. Mira, hermano, Cristo está por volver. Cristo está por regresar. Y Él viene por su iglesia limpia, sin mancha. Mateo 5:22 en palabra de Dios para todos dice, pero ahora, Jesús hablando dice, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. ¿Por qué? Porque en el enojo muchas veces uno dice, amenazan hasta de muerte a algunos. Es más, yo conozco cristianos, es que yo conozco la gente. Por el amor de Dios, cristiano, ¿qué tienes que andar diciendo que tú? Usted entiende la expresión de conozco la gente, ¿verdad? Cristianos sicarios, hágame el favor. ¡Qué vergüenza! No digan que eres cristiano, por favor, di que eres otra cosa, di que eres astronauta, no digas que eres cristiano. No avergüences el nombre de Cristo. Pero ahora yo les digo, dice que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal porque amenazan, porque hieren. Y dice al final del verso 22, cuando predico así que me apasiona, yo oro dentro de mí y digo, Señor, ayuda a los nuevos, aquellos que vienen por primera vez. Porque... Mire lo que dice al final, el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Un abogado. Pero vea lo que dice. Y el que maldiga a otro, maldecir lleva la intención de herir, de dañar. El que maldiga a otro tendrá que responder por eso. ¿Ya lo leyó? En el fuego del infierno. Los siguientes versículos, en esta misma traducción, habla de que estas advertencias va para todo tipo de personas, incluyendo aquellos que tienen alguna cierta cercanía con Dios. Aquellos que van a las iglesias cristianas también. Vea lo que dice el verso 23. En esta traducción dice, así que si vas al altar para dar una ofrenda a Dios, alabanza, ofrenda económica, ofrenda de labios, si vas ahí y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda.
y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios, para que la recibas sin estorbo. Si alguien no cumple con este mandamiento, es alguien que no quiere la dirección de Dios. Es alguien que no se quiere dejar guiar por el Espíritu Santo, alguien no nacido de nuevo. ¿Cómo podemos saber eso? Menciono, más adelante en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque traiga corbata y un saco y predique, porque diga que es pastor, porque ministra en la alabanza, porque es sugier, porque es maestro de niños, porque se congrega en tal congregación. No por eso ya tiene garantizada la entrada al cielo. No, muestre con sus actos que realmente Jesús es su rey. Y uno de esos actos es la práctica del perdón. Otorgarlo, recibirlo, pedirlo, entregarlo. Ese es uno de los. Jesús, cuando analizamos la Biblia, hermanos, con cuidado, encontramos hermosos tesoros, panales de miel. Todo el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, todo, absolutamente todo el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, es una profunda enseñanza del perdón, de cómo actuar ante las ofensas. Todo el capítulo. Del verso 1 al verso 5 de Mateo, habla de la importancia de ser como niños. ¿En qué manera? Los niños no van por la vida amargados, se enojan y sí, pelean y se arañan y todo, pero si otro día se ofrece tener que jugar en la escuela, juegan y no andan guardando ese rencor como nosotros los adultos. Los niños tienen esa inocencia. Y del verso 1, Jesús, al verso 5 dice, tienen que ser como niños. Así. En el verso 6 de Mateo 18, habla de la profunda advertencia de hacer tropezar a un niño. Mire, esos niños que crecen en una familia cristiana, donde papá y mamá constantemente están, platos por aquí, platos por la tuya, la que esté más vieja. ¿Usted cree que esos niños quieren ir a la iglesia? No van a querer. Esos niños que observan y escuchan las agresiones verbales, físicas, los desplantes de enojo que se muestran en una familia, esos niños no quieren nada con el Señor. No quieren nada. Y Jesús está diciendo, qué importante es que tú, mamá, papá, en tu casa des muestras de que se practica el perdón. Yo he dicho a menudo esto. Hubo ofensa en la casa y los niños se dieron cuenta del circo que armaban. Y a veces hay reconciliación en un lugar secreto, en la intimidad. Y otro día amanece ya y todo muy bien. Y los niños dicen, ay, parece que ya todo está bien. Mire, yo he dado este consejo. Si somos buenos para hacer el circo de cómo se hace la ofensa, también mostremos a nuestros niños cómo se pide perdón. E ir con ellos y decirle, hijos, ayer tuve un arranque de locura, ofendí a mamá, ya le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mamá. Niños, perdónenme también, no es algo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer con sus familias. Perdónenme. Te va a costar hacer eso.
Por eso Jesús dice, el que haga, dice el versículo 6, el que haga tropezar a uno de estos niños también implican a aquellos nuevos creyentes, son niños espirituales, aunque tenga barba y sea un adulto. Pero si ese nuevo creyente viene a una congregación como esta y empiezan luego a escuchar, no, ya supiste que la hermana, no, y esa hermana, no, ya escuchaste que el hermano, y a veces en las casas se reúnen y el nuevo creyente está ahí escuchando y diciendo, órale, ¿de qué se trata esto? Ah, es que esa hermana es bien hipócrita, a mí me cae regacho. Ay, pues ni quien la viera, a mí también. Y el nuevo creyente ahí, dice Jesús, mejor amárrate una piedra de molino en el cuello y métete a lo profundo de la mar. No hagas tropezar. Todo esto va en el contexto de la práctica del perdón. Ahora, del verso 7 de Mateo 18 al verso 9 habla que son inevitables los tropiezos. ¿Qué quiere decir esto? Es inevitable, no podemos evitar que ofendemos. ¿Por qué? Porque seguimos luchando. Es inevitable. Pero hay del que provoque algún tropiezo y hay del que no lo arregle. No le va a ir bien. Es curioso porque del verso 10 al verso 14 en Mateo 18 habla de la oveja perdida. Y el contexto habla de que esa oveja se perdió, esa oveja se fue, esa oveja buscó, puso tierra de por medio. Habla de tanto un niño que en una casa de cristianos no miró buen ejemplo y no quiere saber nada de Cristo. Y usted puede ir con algunos jóvenes, algunos hijos de algunos cristianos, muchacho, te invito a la iglesia. No, pastor, está bien así. Yo soy otro rollo. Está bien, es buena onda, es buen ambiente eso de, está bien, pero yo, y no abren su corazón. Pero en su interior dice, no, yo, pues ¿para qué? Pues ahí está mi papá y mi mamá. Son pésimos. ¿Por qué? Esa oveja perdida que habla en Mateo 18, del verso 10 al verso 14, va en el mismo contexto desde el verso 1. Muchos de nuestros hijos no quieren nada por nuestra culpa. Esa oveja perdida también puede ser un nuevo creyente que empezó a venir y empezó a ver. Todos los nuevos creyentes, todos, cuando recién somos abrazados, impactados por el amor de Cristo, por el perdón del Señor, todos entramos a una congregación como esta creyendo que aquí todo se destila amor y paz, peace and love. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que aquel tira bombas contra el otro. Empezamos a escuchar que este habla mal del otro. El pastor allá hablando cosas de aquel hermano hablando de los pastores. Y el nuevo creyente dice, órale, pues, ¿de qué se trata esto? Y algunos se dañan tanto por esa avalancha de falta de perdón que circula en algunas congregaciones, se dañan tanto que ya no quieren saber nada de Cristo. Y Jesús dice, esa oveja perdida, yo voy y la busco. Puedo dejar 99 y voy y busco y le digo, mira, ven. Es impresionante todo este capítulo de lo que nos enseña. A partir del versículo 15, en algunas Biblias, note que estamos hablando desde el verso 1, y a partir del verso 15 hay un subtítulo en algunas Biblias. ¿Hay alguien que me lo pudiera decir? Gracias, hermana Francis. Hermana Francis debería estar aquí en la primera silla, aquí pasa.
¿Cómo se debe perdonar al hermano? Entienda que aquí habla del hermano en Cristo y habla también en la familia. ¿Cómo? Mire, estos versículos del verso 15 al verso 20 habla de la forma correcta, de la actitud adecuada en cómo se deben de tratar las ofensas entre cristianos. Ya vimos en los primeros versículos que dice, es inevitable que haya ofensas. No se puede, porque seguimos luchando con la imperfección humana. Y Jesús llega al punto, en el versículo 15, el versículo 20, a dar la forma correcta en cómo se debe de tratar. Nunca aquí dice, si tu hermano pecó contra ti, vete a las plataformas de las redes sociales, practica el ejercicio en los dedos, en las manos, porque vas a escribir una buena escritura que va a lanzar todo el veneno. Listo. Facebook, TikTok, YouTube y todas las plataformas. Gente hipócrita. Hoy circula mucho la idea de haciendo un video en contra de fulano, hermano. Haciendo un video y son pastores de renombre algunos que hacen esos videos. ¿Sabe qué están sembrando, hermanos, en la iglesia? ¿Sabe usted qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 16? 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma. Y dentro de la lista, al finalizar, dice, el que siembra discordia entre los hermanos, yo lo detesto, dice Dios. Y el domingo va y se para. Hermanos, por el amor de Dios. Y algunos de nosotros, me gusta. Like y comparte. No. Cristo está por volver. Si Cristo tarda, nuestras nuevas generaciones, ¿qué les estamos dejando de ejemplo para que ellos sigan? Vamos a ver qué dice Mateo 18:15. Es algo que ya hemos leído anteriormente. Alguien que me ayude a retroceder mi cronómetro porque apenas voy en la introducción y no quisiera dejar este mensaje a medias. Tampoco quisiéramos que nos lo dejara a medias, pastor. Estoy tratando de interpretar los pensamientos de algunos. Me encanta ver sus caras cuando estudian la Biblia. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y difámalo en las redes sociales. Ve y públicalo. Ve y agrédelo. Déjale de hablar. Si tu hermano peca contra ti, un cuarto para ti, para los matrimonios y otro para él. Sepárense. ¿Qué vamos a hacer cuando le demos cuentas a Cristo con estas citas bíblicas? Por mi parte, yo le diría al Señor, yo les enseñé, Padre. Ya lo que ellos hicieron con tu palabra es asunto de ellos, dijo Pablo en Hechos 20:26. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. A ver, vamos a platicar esto. Mira, hay una ofensa ahí, necesito platicarla. Dice al final del verso 15, si te oyere, quiere decir, si reconoce, si llegan a un acuerdo, dice, has ganado a tu hermano, se acabó. Nada de andar en Facebook, en YouTube, en TikTok, de andar publicando o de casa en casa, se acabó, ya. Se arregló. Esa es la forma correcta, ese es el mandato de Cristo, Jesús mismo hablando. ¿Cómo debemos hacerlo? La pregunta es, ¿qué hemos hecho hasta hoy? ¿Hemos actuado bien? Si no, estamos a tiempo. Sí, gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos desparramar el rencor, infectamos a alguien más. ¿Sí ha visto lo que le pasa
a una manzana podrida que está en medio de muchas manzanas sanas? ¿Sí ha visto? Se pudren las otras, ¿verdad? A veces vamos como manzanita podrida, vamos y nos sentamos en medio de las manzanas sanas, entiéndase los cristianos, y empezamos a soltar. ¿Sabes cómo salen las otras manzanitas? Infectados. ¿Cómo tendrá el rostro el Rey de Reyes en su trono? A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo, Gonzalo? Quítele mi nombre, póngale el suyo. Le seguimos. Verso 16 dice, mas si no te oyeres, si tú fuiste con una persona solas y en buen espíritu, en buena manera, le dices, oye hermano, fíjate que pues me siento lastimado, me siento ofendido, lo que hiciste no fue correcto, en verdad me molestó, pero quiero actuar cristianamente y créeme, me cuesta trabajo hacer eso, pero pues Dios me lo manda y quiero. Si el otro dice, no, pues es tu asunto, es tu problema, yo así me conociste y así te mueres. Y así soy y qué. No, espérame, es que mira, no. Si te gustó, bueno, y si no, también y hazle como quieras. Ah, mira, la cristiana. Mira el cristiano. ¿Qué dice el verso 16? Mas si no te oyeres, si no recapacitas, si no reconoce, toma aún contigo a uno o dos testigos, entiéndase gente sabia, prudente, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, que lo que se habla no se le añade, ni se le quita, ni se le pone. Se habla exacto lo que sucede. Si la otra persona, el ofensor, se mantiene en una postura, siendo cristiano, se mantiene en una postura que... Note que aquí Jesús está hablando lo mismo desde el versículo 1. Sean como niños, niños que se portan bien. Verso 16, si no te oyere, toma testigos. Verso 17, si no los oyere a ellos ni a los testigos, oye hermana, es que si nos dimos cuenta, en verdad tu actitud no fue correcta, pues allá ustedes. Oye hermano, es que tu actitud no fue correcta, pues ni modo. Soy el pastor y se aguantan. ¿Qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Vámonos. Miren, hermanos, se ha sabido de un rumor, de un run run que anda circulando por ahí. El asunto que yo traté de arreglarlo, fueron con los hermanos. Miren, servidores, líderes, vengan, esto es en realidad lo que está pasando, para que si les llega por ahí, acabamos de tratar un asunto con un pastor muy amado por nosotros, donde una señora lo acusó que se quiso sobrepasar sexualmente con ella. El pastor viene, por la gracia, Dios nos dio gracia, a mi esposa y a mí, y nos dice, oigan pastores, un pastor de otro país, para que no anden buscando, ¿quién será? ¿Quién será? Y nos dice, pastores, esto es lo que pasa. Y nosotros ahí tomándonos un café le dijimos, pastor, la acusación es seriamente grave. Es seriamente grave en dos vertientes. Una, si el rumor es verdad, es grave, pastor, tienes que corregirte. No, pastor, en serio, delante del Señor no es verdad. Entonces es grave porque se está calumniando. ¿Qué hago, pastor? Y le digo, haz esto, ve con esa persona. Dile que deje de andarte dañando, difamando, lastimando, porque es una agresión directa contra tu persona, contra tu matrimonio, contra la congregación que está a tu cargo. Pues ya fuimos, después me habla el pastor, ya fuimos, y la señora tiene una postura que, no, ahora ya se desparramó. Bueno, entonces, sigue. Y tuvieron que hacerlo así, sacaron evidencias, hasta el grado de que la señora dice, no, es que yo ahora por mis pistolas voy a decir, no, espérame. Y tuvieron que venir más pastores y tuvieron que decir, no señora, tú tienes que arrepentirte, no hagas eso.
Y tuvieron que decir, hermanos, a la iglesia, si ha sabido de tal y cual rumor, la realidad de las cosas es esto, hemos seguido el procedimiento que Dios manda, pero tuvimos que llegar a este punto de hacer público, en decir, fulana de tal está ocasionando daño, conozcan la verdad. ¿Para qué llegar a todo esto si desde el versículo 15 dice, vea sola y arregla todo? Ahí se acaba. 18. Los siguientes versículos, a partir del versículo 18, han sido versículos muy mal interpretados. Pero hay que leer el contexto, que van en su contexto de lo que habla. Dice Jesús en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, a aquellos que creen que este versículo es para decir, la Biblia dice que todo lo que ate, así que yo ato espíritu de pobreza, desato prosperidad económica, dinero, venga a mis bolsas, lo llamo del norte, del sur, venga aquí. No, espérame. No habla de eso. Son textos mal interpretados. Hay que leer el contexto. ¿De qué habla aquí? Jesús sigue diciendo, de cierto que digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué quiere decir? Habla aquella persona que se queda atada al rencor, a la amargura, a la falta de perdón. Oye, señora, perdona a tu esposo. Oye, perdona a la abuela. Perdona. Pues no, esa vieja que... No. Oye, hermano, que... No. Bueno, quedó atado al rencor, quedó atado a la amargura. Dice el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo mismo que leímos en Mateo 6:14. Si no perdonas, tampoco vuestro Padre te perdona. Y dice al final del verso 18, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Te desataste, soltaste la amargura, el rencor, perdonaste, vives a gusto, libre, tranquilo. Dios dice, mira qué bueno, mi hijo está obrando conforme a mi palabra, las bendiciones sean sobre él. Ahí está. Yo recuerdo aquel hombre que fuimos a orar por él, mi esposa y yo, un hombre de un país centroamericano. Y cuando empezamos a guiarlo, dijo, he matado 3 personas, dijo, y no me arrepiento. Y si volvieran a nacer, y si tengo la oportunidad de volverlos a matar, los vuelvo a matar. Y dice, pero oren por mí. Le digo, oiga, tiene que lidiar con ese asunto en su corazón. A mí de nada me sirve decir, Señor bendice. ¿Qué quieres que le diga a Dios? ¿Que las bendiciones de Él vengan? No, estás atado en la tierra, estás atado en el cielo. No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Por más excelente que sea la oración, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a orar por matrimonio, Señor bendícelo. Están atados, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo orar para que... ¿Puedo orar en qué sentido? Señor, dales entendimiento. Ábreles el entendimiento. Quítale lo necio, lo testarudo, lo burro, los cabezones. Pero imagínate que yo, Señor, bendícelos. Y el Señor dice, ¿cómo? Si ellos están atados en la tierra. ¿Cómo? Qué bueno es estudiar la Biblia, ¿verdad? Si dejáramos caer la ala de una mosca, se escucharía como así. Porque estamos atentos. Verso 19 dice, este es otro versículo que tiene cierto sentido, buena intención de aplicación, pero la verdadera interpretación, vamos a ver qué dice. Dice, verso 19. Otra vez os digo, dice Jesús, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, aquí habla de los 2 que están en desacuerdo desde el verso 15. Son estos 2 que llegaron a buena conclusión en el verso 15, que reconocieron sus ofensas y se perdonaron y se abrazaron y oraron el uno por el otro. Dice el verso 19, otra vez os digo,
Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, esa cualquier cosa va en torno a: Señor, restaura nuestra relación, mira esos arranques de ira, de enojo que hubo en mí, Señor, ayúdame, quiero tener paz contigo, quiero tener paz con el hermano. Ay, Padre, ese cualquier cosa va en torno al perdón. No es cualquier cosa de: Señor, quiero ver cuál es el mejor carro que está estacionado aquí. A ver. Ese, Padre, pongo mis pies. Lo declaro, lo ato para mí. Y cualquier cosa que piden, si dos se pongan de acuerdo: a ver, hermano Pancho, ponga manos en la camioneta más nueva, porque somos dos de acuerdo. Y el Señor dice: ay, por el amor, va a decir el Señor, por mi amor, por mi palabra, estudien. Voy a volver a leer el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa cualquier cosa es: ¿cuándo fue la última vez que oraste junto con tu esposa, varón? ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron de la mano y dijeron: Señor, aquí está nuestro matrimonio? Soy bien bocón, soy bien ofensivo, perdóname. Y agarra a tu esposa: perdóname, mi amor. Oye, ¿qué están tus hijos? Señor, esta familia, yo quiero que sea bendecida y ayúdame. Poco se ve eso. Poco. Verso 20, otro versículo que tiene cierto sentido de buena intención de algunos, pero vamos a ver en qué sentido habla. Verso 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchos lo toman como: hermanos, pues somos poquitos. Y la Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está. ¿Y qué si hay uno nomás? ¿No está Dios ahí? Entonces, ¿en qué sentido habla este versículo? Habla donde están dos que estaban peleados y que arreglaron la ofensa y que se perdonaron. Es una evidencia que yo gobierno en medio de ellos. Eso es lo que dice. A eso se refiere ese versículo. Porque donde están dos o tres que habían peleado, que habían hecho videos y se habían compartido y habían divulgado y donde están dos que dejaron los chismes, los rencores y después se abrazaron, y dice Dios: ahí estoy yo. Ahí está mi espíritu. Ahí gobierno yo. Ahí estoy en medio de ellos. Pero si hay contiendas, chismes, ¿quién está en el medio? ¿Usted cree que haya influencia satánica en algunas iglesias cristianas? Lamentablemente, sí. ¿Usted cree que haya influencia satánica en algunas familias cristianas? Ahora échate una radiografía a tu familia. Entonces le dices al Señor: quiero que bendigas mi vida, mi familia, mi matrimonio. Yo quiero familias bendecidas aquí. Yo quiero ver las familias bendecidas. En los siguientes versículos, Pedro, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en las secundarias, en las preparatorias, que cuando los maestros hacían preguntas, siempre había uno que estaba: yo me la sé. Y siempre había otro que se escondía detrás de su compañero. Que el maestro decía: a ver, voy a hacer una pregunta. Pero Pedro era el que siempre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres. Pedro siempre ahí. Cuando Jesús estaba explicando todo esto, la Biblia dice que el primero que participó fue Pedro. Pedro entendió.
Entendió la enseñanza de Jesús acerca del perdón. Y vea lo que dice en el verso 21, para que vea que sigue estando en el mismo contexto. Dice en el verso 21, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le da una cifra muy grande para él. Y le dice, ¿hasta 7? Yo trato de imaginarme el rostro del Señor Jesús como, lindo de tu Padre. ¿Cuántas veces has ofendido tú, Pedrito? Ya rebasaste las 7. ¿Alguien aquí ya rebasó las 7? Entonces ya no tienes perdón. ¿Hasta 7, Señor? ¿Por qué Pedro dijo ese número? Se cree que los rabinos judíos enseñaban, proyección, váyame buscando el libro del profeta Amós capítulo 1, por favor. Se cree que los rabinos judíos enseñaban que eran solamente 3 veces las que se estaba permitido perdonar a alguien que ofendía. La 4ª vez, jamás te vuelvo a perdonar. Y se cree que Pedro tenía como buen judío esta enseñanza. ¿De dónde sacaron los rabinos judíos eso? En Amós capítulo 1, versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 3 veces les aguanto sus ofensas, la 4ª no. Allí mismo en Amós 1, en el versículo 6 dice, por 3 pecados de Gaza, lo mismo. 3 veces se la paso a Gaza, la 4ª no. Allí mismo, en el verso 9 dice, 3 pecados de Tiro. En la 4ª ya no, Dios hablando. En el verso 11, 3 pecados de Edom, la 4ª vez ya no. Verso 13, 3 pecados de Amón, lo perdono 3 veces, la 4ª no. Se cree que los rabinos judíos enseñaban, pues así Dios hace, también nosotros. 3 veces y la 4ª no, ya no. Se cree que Pedro como buen judío tenía este tipo de enseñanzas. Pero Pedro se extendió en misericordia. Fue más allá. Y dijo, no 3 ni 4. Dijo, lo voy a multiplicar por 2. 2 por 3 y una de pilón. Señor, entonces dice, yo. Miren, y algunos estudiosos bíblicos creen que Pedro realmente lo hizo realmente con muestras de misericordia, como diciendo, Señor, yo estoy dispuesto no solamente 3 ni 4. Señor, en verdad yo estoy dispuesto, si alguien me ofende, 7 veces. ¿Te puedes imaginar a los demás apóstoles decir, 7, Pedro? Pedro, ¿te desbordaste? 7. Y todos conocemos la respuesta de Jesús. Allí mismo, en el versículo 22, que le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los que son buenos para las matemáticas, 70 por 7, 490. 490 veces. Pastor, mi viejo me ha ofendido como 1000. Ya se pasó el viejo. ¿A qué se refería Jesús con esta cantidad de veces de perdonar? Jesús está diciendo, no hay límite. Pregunta, después de que somos cristianos, vamos a hablar de después de Cristo, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y el Señor nos perdona si pedimos perdón de todo corazón.
¿Y por qué cuando aquella persona viene, oye, no, que te perdone Dios, yo no puedo? Allá tú y Dios, yo ya no. Ya, hasta aquí, mira, hasta aquí. Hasta aquí me tienes. Ya no. Y los chamaquitos de 1 año dicen, hasta aquí, papá, hasta aquí. Ah, qué buena enseñanza le estás dando. Hasta aquí, mami, hasta aquí. O los niños que pelean uno con otro, me tienes hasta aquí. No es fácil ser cristiano, ¿verdad, hermanos? ¿Es posible? Sí, es posible. Después de que Jesús explica todo esto a los discípulos, para que quedara sellada bien la explicación de esto, continúa con la parábola de los 2 deudores en el versículo 23. Y dice el verso 23, Jesús sigue explicando, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién será ese rey? ¿Quién será ese rey? ¿Quién me lo dice? Jesús. Que no le tiemble la barba para decirlo. Jesús. Que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos saben que un día nos va a llamar a cuentas? Procura llevar lo menos posible de amargura, y si es posible, por eso dice Pablo a los Filipenses 4, quítate toda la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, quítatelo. El quitárselo, hermanos, es una decisión voluntaria, quítatelo. El perdón es una decisión voluntaria. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una película que se llama La Forja. Levanten la mano, ¿cuántos la vieron? Los que no la han visto, véanla. Y hay una escena ahí donde hay un joven que dice, no, es que no quiero, es que no, porque me hizo tanto y me hizo acá y me hizo allá. Y el predicador le dice a esa persona, ¿te acuerdas que te dije que yo tenía un hijo, un joven, y un conductor ebrio? Les voy a dar un sketch ahí, algo. ¿Te acuerdas que me mataron a mi muchacho? Un conductor ebrio. Yo lo perdoné y ya no le dice más. Después esa persona se encuentra con el grupo de oración y dice, oye, ¿cómo llegaste aquí? Pues tuve necesidad de oración porque antes yo era ebrio, borracho y maté a un joven por accidente. ¡Oh! Sé que tú mataste al hijo del... Y aquel, ¿y tú lo perdonaste? Y te mató tu hijo. ¡Ah! Dice Jesús en el verso 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice el verso 24, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es lo equivalente a 34 kilos de oro o de plata. Haciendo cálculos, a la actualidad, un talento, 34 kilos, un denario era el sueldo diario de un jornalero de aquella época. Bueno, el valor de un talento de oro de aquella época equivalía a 16 años de trabajo de un jornalero sin gastar en nada más. Bueno, 10,000 talentos de oro equivalía a tener que trabajar 160,000 años para poder pagar. Impagable, pues. A duras penas llegamos a los 80. Si sigue tomando Coca-Cola y menos. Está hablando aquí el Señor Jesús de lo invaluable que es, de lo valioso, de lo importante que es desde el punto humano, de lo impagable que es desde la perspectiva humana,
su perdón de Él. ¿Qué podías hacer tú por mérito propio para entrar al cielo? Nada. Dado que no podemos hacer nada, vea lo que sucedió. Dice, este que debía 10,000 talentos, dice en el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Nosotros merecíamos que todos nosotros al infierno. El verso 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, así como cuando tú llegaste y te postraste y dijiste, Señor, perdóname, Señor. He sido borracho, adúltero, toda esa larga lista. Perdóname, quiero una nueva vida, ya no quiero hacer esto, ya no quiero andar coqueteando aquí, allá, no quiero andar robando. Perdóname. Y el Señor movido a misericordia. Jesús está contando esta historia todavía a Pedro, porque Pedro se extendió hasta 7. Dice el verso 27, pero el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Te perdonó a ti y me perdonó a mí. Y en el verso 28, ahí estamos tú y yo a veces. Dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, le debía 100 días de trabajo. Los entendidos creen que esa cantidad, 100 denarios, era lo equivalente a 3 meses y medio de trabajo, que era lo equivalente actualmente entre 8,000 y 10,000 pesos de aquella época, actualizados a hoy. Pregunta, 8,000 pesos, ¿son pagables? Sí. Esta comparación es comparada la ofensa que te hace tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano en Cristo. Es pagable, lo cual quiere decir que es totalmente perdonable. Pero vea lo que pasa, el versículo 29. Entonces su consiervo, porque se encontró aquel que le debía esa cantidad, dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Perdóname. Es como a veces que alguien te ofende a ti como cristiano y te dice, hermano, mira, vamos a dejar las cosas así. Y no. Que te perdone Dios. Oye, pero, y ya no dices nada más. Y el otro le rogaba, perdóname, acababa de salir de con su patrón, de que le perdonó todo. Somos tú y yo, que nos perdonó todo. Y alguien te ofende, perdón. ¿Algo? ¿Fuera? Vea que es una acción de la voluntad, versículo 30. Dice, mas él, ¿qué dice? No quiso. ¿Sabe por qué muchos cristianos todavía siguen? Porque no quieren soltarlo. No quieren. Mas él no quiso, dice, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos, sus compañeros, los otros cristianos, o las personas que están alrededor. Bueno, pero vamos a ir aquí a la cita. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Oye, mira, ahí está el hermano Gonzalo y anda amargado ahí con unas ovejas y ¿cómo? Si yo lo perdoné a él, hasta lo llamé a predicar, hasta le di por mi gracia el servir de ser pastor, pero sí, ahí está el otro atufado y no. Y se le acercan y dicen, pastor, perdón. Y el pastor más le hace así. Y no quiere nada. Ahora quítele mi nombre y póngale el suyo.
Pero ahí está la hermana, ahí está el hermano, y yo los perdoné. Ah, no, pero ellos ahí están aferrados, atados, como dice Mateo 18 y 18. Atados. No quiso. Dice el verso 32. Entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Te di corona de gracia, escribí tu nombre en el libro de la vida. Te perdoné tus iniquidades, las barbaridades que hacías cuando no eras cristiano, todas las bajezas que cometías, todo te perdoné. Dice el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Señor, es que me tiene hasta aquí. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahí va, lea con cuidado el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Señor, pero es que tú no sabes. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que le hizo? ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que le hicieron a usted? Difíciles de soportar. A veces nosotros nos comportamos difíciles de soportar. A ver, pregúntele a mi esposa. No, a veces se comporta difícil de soportar el pastor. A veces tenemos... Uy. A ver, a tu esposa le preguntamos. O a tu esposo. Necesitamos mucha dirección de Dios. Yo no sé si tengas que perdonar a alguien. Yo no sé si tengas que pedir perdón a alguien. Y tira ese peso. Dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quita el peso. Camina livianito. Camina. Las ofensas duelen más cuando el que te hiere es alguien que amas tanto. Duelen mucho. Pero podemos decirle al Señor: Señor, va iniciando el año. Va iniciando el año. Si tú oras al Señor y le dices: enséñame a ser más compasivo, enséñame a perdonar más. Yo he dicho esto, hermanos. ¿A dónde crees que te va a llevar el Señor? ¿Qué crees que va a permitir Dios en tu vida para que practiques el perdón? ¿Qué crees que va a permitir? Que alguien te haga un rasguñito por ahí. Hay una fotografía de alguien que toma la escena de aquel actor que hace el papel de Jesús en la Pasión de Cristo. Y está el actor ahí lleno de sangre, con pedazos de carne. Y está una persona, tipificando que es Jesús, y está una persona ahí sentado con sus ropas limpias diciendo: es que tú no sabes lo que me hizo, Señor. Y está la escena de Jesús ahí todo herido, ensangrentado, y Jesús diciéndole: ¿de veras? Es que me dolió tanto y me dañaron tanto. Y Jesús diciendo: ¿en verdad? ¿Qué tanto dañaron a Jesús por nuestras ofensas? Y no estamos dispuestos, como dice aquí. Yo no sé quién te ofendió.
es quien te sana. Yo quiero orar para que esa sanidad esté en tu corazón, en tu familia, en tu persona. Si tienes que dejarle ahí, déjaselo al Señor. Señor, está en tus manos. Yo perdono. Perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi esposa, perdono a mi esposo, perdono a mis hijos, perdono al pastor, perdono, no sé a quién. Perdóname. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestras faltas. Ponte sobre tus pies. Y si alguien quiere pasar al frente, lo puede hacer con libertad. Señor, tú conoces nuestras vidas. A veces creemos que llegamos al tope del límite como Pedro. A veces creemos que nos excedimos en el perdón como Pedro. ¿Cuánta falta nos hace aprender más, Señor? Porque creímos que ya manifestamos mucha misericordia. Y nos hace falta aprender humildad, amor, tolerancia, pero sobre todo perdón. Que el Espíritu Santo traiga a sus memorias quizá alguna ofensa, quizá algún ofensor. Y dile al Señor delante de su presencia hoy, dile: Señor, perdono a esta persona. Yo no quiero estar atado a la amargura. Por amor a ti, por amor a mí mismo y por amor a mi familia, no quiero estar atado. Perdono. Dame sabiduría, dirección, Señor, para cada día conducirme como a ti te agrada. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Señor, dame la gracia para pedir perdón, porque la necesitamos, esa gracia, para pedir perdón. Así como perdono, que también pidamos perdón, que reconozcamos la ofensa, que podamos voltear a nuestros seres amados y decirles: perdóname, no fue una actitud correcta. Perdóname. Dios sigue trabajando en mí en esa área. Que como padres también podamos decirles a nuestros hijos: perdóname. Hijos que puedan decirle a sus papás: perdóname, papá, tuve una actitud incorrecta, perdóname. Señor, limpia nuestros corazones, Señor. Yo no quiero estar atado a la amargura, Señor, al dolor.
Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad. El Espíritu Santo va a traer sanidad hoy a muchos corazones. El Espíritu Santo va a traer sanidad a muchas vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, Señor. Ahora sí podemos decir, como está en tu modelo de oración: Padre nuestro que estás allá en el cielo, Señor, tú que eres santo, tú que eres Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso. Mira, Señor, me rindo ante ti, Señor. Perdóname, Señor, esa actitud. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como yo perdono a aquel, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a caminar sin ese peso. Ten misericordia de aquellos, Señor, que no quieren soltar el perdón, que no quieren pedir el perdón. Pero yo, Señor, yo decido, yo sí quiero. Perdóname, Señor, y perdono. Perdono, Señor. Que el Espíritu Santo te traiga memoria esa persona, pero no para que tengas rencor. Que el Espíritu Santo te traiga memoria esa actitud, no para que te hiera, sino para que sanes, para que lo sueltes. Déjalo ahí ante los pies del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo, Señor. A ti la gloria. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Un minuto.